Capítulo 1. Fin de la leyenda. Las nubes oscuras cubrieron el cielo, seguidas por la oscuridad y el caos que descendió sobre la tierra. El hueco de la escalera de piedra en espiral, los cadáveres ensangrentados, las armerías, las armas, todo era tan caótico y sombrío, que llevaba el olor de la muerte y el peligro. Rode respiró hondo, pero no pudo saborear el aire frío y sangriento. Después de todo, era solo un juego. Sacudió la cabeza y se volvió para mirar a sus compañeros, que estaban sentados en el suelo no muy lejos de él. En este momento, estaban descansando tranquilamente, recuperando sus propias fuerzas y reparando sus propias armas. En la superficie, no era diferente del día habitual, pero Rode sabía que esta pelea claramente no era tan fácil como antes. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó en voz baja. Al escuchar esta pregunta, sus camaradas se miraron entre sí. Entonces, un mago delgado se puso de pie, líder del gremio, informando. Quedan 96 personas. La mazmorra del dragón del vacío es incluso más peligrosa de lo que imaginamos. Muchos de nuestros hermanos todavía se quedan atrás en la trampa anterior. Afortunadamente, todavía nos quedan un número diverso de clases. Eso es bueno. Rode asintió. No dijo nada más, por lo que los demás también se quedaron en silencio. Si fuera un gremio ordinario, habrían perdido el valor hace mucho tiempo y habrían caído en el desorden. Después de todo, lo que estaban a punto de enfrentar era el más poderoso, el más terrible y uno de los jefes más elitistas del juego, el invicto Void Dragon. Fue el jefe final del tercer capítulo en Dragon Soul Continent Online. Por el momento, se la conocía como la existencia más terrible. Frente a tal pelea, los gremios ordinarios necesitaban organizar al menos 10 partidos para desafiarla. Pero ahora, el gremio de Rode solo se quedó con 96 personas, lo que claramente no era suficiente. Aún así, no había ni el más mínimo pánico en sus ojos, solo calma, seguridad y confianza. La persona en la que confiaban con la vida de sus avatares estaba actualmente de pie no lejos de la escalera frente a ellos. Miró al cielo con rostro lleno de fortaleza. Se pudo encontrar una cicatriz fría en su frente, que dejó a la gente asombrada. Una brillante armadura mágica cubría su poderoso cuerpo como si fuera un poderoso baluarte que nunca caería. Por supuesto, no fue por su apariencia exterior digna lo que hizo que otros confiaran en el hombre que tenían frente a ellos. No importa qué tan fuerte se vea, era solo un diseño de avatar, y la cicatriz en su frente era solo un artículo cosmético. Los factores reales fueron los innumerables logros y títulos prestigiosos detrás de él. Primer jugador en ocupar el primer lugar entre todos los jugadores profesionales. Primer jugador en ser reconocido como el mejor jugador de la clase jugable más difícil, Spirit Swordsman. Desde el primer capítulo de Dragon Soul Continent Online. The Coming Darkness, había liderado el gremio confiando únicamente en su propia habilidad. Su aterrador grado de familiaridad con otras clases lo había ayudado a barrer 3 tablas de clasificación trimestrales y derrotar a todos los jefes en la primera muerte como líder del gremio. Todos sus vídeos de mazmorras serían reproducidos por numerosos jugadores. Fue adorado como el maestro sagrado, y era el líder del gremio número 1 del continente Alma del Dragón, Rode. Él personalmente había conquistado The Coming Darkness y allanó el camino hacia el segundo capítulo, de Turbulent Era. Luego, conquistó la Era Turbulenta y llegó a The Void Trial. Y ahora, una vez más usaría sus propias manos para terminar The Void Trial. Sin embargo, la nueva era ya no la abriría él solo. ¿Cuántos años han pasado? Rode desvió la mirada de los distantes rayos brillantes en el mar de nubes y se preguntó. Desde la muerte de su hermana, había estado en el continente Alma del Dragón durante 7 años, y en los últimos 7 años, para obligarse a olvidar el dolor del pasado, se fijó repetidamente muchas metas imposibles para sí mismo y había alcanzado una y otra vez. En ese momento, le había traído gran entusiasmo y gloria, lo que lentamente disminuyó el profundo dolor en su corazón. Sin embargo, se iba a detener aquí. Hace un mes, los padres de Rode habían viajado al extranjero. Desafortunadamente, su avión chocó contra un huracán y se estrelló, matando a ambos instantáneamente. Rode no había podido recordar de qué se trataba la llamada que recibió y cómo se había sentido en ese momento cuando escuchó la noticia. Ahora, había tomado la decisión de dejar el juego y volver a la vida real. Esto no fue solo por sus propios padres, sino también por su propio bien. Él mismo tenía muy claro que era hora de que cambiara. Lea, líder. Una voz tímida sonó, interrumpiendo su flashback. Miró hacia arriba y vio que había una maga tímida que había levantado su mano de la multitud, sus ojos brillaban hacia él. ¿Realmente vas a irte? Sí.
Rode asintió. Luego comenzó a controlar sus propias emociones complicadas. Sacudió la cabeza y miró a sus compañeros. Estos fueron todos sus recuerdos y logros durante 7 años, eran compañeros que habían estado luchando con él durante los últimos 7 años. Sin embargo, pronto, eventualmente los dejaría. Aunque solo estaba en el juego, incluso con un pequeño gesto con la mano, podía sentir lo que otros querían hacer hasta cierto punto. Después de quitarse el casco del juego y volver a la realidad, parecía que no sería capaz de reconocerlos. Mi currículum fue enviado ayer. Espero poder encontrar una empresa que me acepte. Si recibí el currículum del líder del gremio, lo organizaré directamente como gerente del departamento, solo tenga la seguridad. Un caballero agitó la espada en su mano. Sus palabras también habían animado la atmósfera aburrida anterior y habían hecho reír a todos. Gracias por su amabilidad. Desafortunadamente, no escribí mi experiencia de juego en mi currículum. Como sabes, nuestro gremio tiene muchos enemigos. Si mi currículum llegara a ser recibido por personas de otro gremio, entonces mi vida terminaría. Rode también sonrió y respondió. Después de eso, tosió con expresión seria. Creo que todos sabemos cómo hemos superado estos últimos años. Al escucharlo, la gente que acababa de reír cerró la boca y comenzó a escuchar sus palabras. También sabemos que en los foros hay muchas personas que nos acusan y dicen que socavamos el equilibrio del juego, monopolizamos todas las primeras muertes de los jefes e hicimos que la palabra competencia perdiera su significado. Francamente, ellos no te equivocas, pero... Rode de repente apretó el puño y lo balanceó con fuerza. Pero esto es lo que hacemos. Somos el gremio más fuerte, somos el partido más fuerte. Tenemos la fuerza. Entonces tenemos que hacerlo, robarlo. Los otros gremios no son lo suficientemente fuertes, por lo que es su propio problema ser derrotados. Si su fuerza fuera suficiente, deberían haber podido competir con nosotros. Nosotros monopolizar el primer asesinato del jefe no se basa en los métodos ortodoxos, la posición o los halagos de la compañía del juego. En lo que confiamos es en nuestra propia fuerza. Nunca nos damos por vencidos, nunca admitimos la derrota, nunca nos aflojaremos, así que lo que tenemos ahora es lo que nos merecemos. Es así de sencillo. Rode hizo una pausa y luego continuó. Amo este gremio. También echaré de menos el tiempo que hemos pasado los últimos 7 años juntos, pero en este mundo, todo lo bueno llegará a su fin. Necesito ir a encontrar mi propósito en la vida, pero nunca olvidaré a todos, ni tampoco al gremio, que lleva mis recuerdos más dolorosos, pero también los más felices. Siempre recordaré Star League para siempre. Rode dijo mientras apuntaba a su cabeza. Mucha gente dijo que si dejo el gremio no podrá persistir. Sé que hay muchos gremios que se enteraron de que me iba y ahora están ocupados afilando sus armas para romper nuestro gremio después de que me vaya. Sin embargo, nos han subestimado. Dragon Soul Continent Online no es un juego en el que solo participo yo. No puedo establecer el gremio yo mismo. No puedo crear una fiesta por mí mismo, y es imposible para mí matar al jefe primero por mí mismo. Por eso espero que después de que me vaya, todos ustedes puedan darles a esas personas la razón por la que este gremio es tan fuerte. Porque tenemos la capacidad de llevar nuestro gremio al primer rango con nuestra propia fuerza. ¿Sí? No hay problema, líder. Déjanoslo a nosotros. Cuando el momento lo requiera, les daremos a esos idiotas una respuesta perfecta. Muy bien. Al escuchar la respuesta de todos, Rode asintió y luego se volvió hacia el lado derecho de la multitud. Viejo Liu. Después de escuchar la voz de Rode, el delgado mago salió de la multitud y se acercó a él. Rode miró al mago frente a él en silencio por un momento, luego sacó su ficha de gremio y la puso en sus manos. Aviso del sistema. Transferencia de liderazgo de gremio, transferencia de liderazgo de partido. La próxima era es tuya. Rode le soltó la mano. Su voz era muy tranquila, sin el menor cambio. No hay problema, Rode. El mago asintió, pero pronto volvió a hablar. Bueno, como nuevo líder del gremio y líder del grupo, te ordeno que dirijas a todos por última vez. Viejo Liu. Al escuchar esta respuesta, Rode no pudo evitar fruncir el ceño. El delgado mago solo sonrió y palmeó el hombro de Rode. Tú eres el que inició esta era, y tú eres el que se supone que debe acabar con ella también, Rode. Así es como debería ser. ... Rode se quedó en silencio. Miró hacia sus compañeros que no estaban lejos. En ese momento, estaban listos y estaban esperando sus órdenes como de costumbre. Entonces Rode levantó su espada, apuntándola al frente. Prepararse.
Como era de esperar, el Void Dragon es extremadamente fuerte. Rode había luchado contra casi todos los jefes de nivel superior en el continente del alma del dragón e incluso incluía las otras configuraciones en el continente del alma del dragón, pero ninguno de ellos era tan problemático como el dragón del vacío frente a él. Su patrón de ataque era más complejo, casi aleatorio. Su daño fue varias veces mayor que el de los jefes normales. No hace falta decir que su velocidad, respuesta e incluso defensa eran todos de nivel de clase S. Suspiró. ¿Qué oponente más difícil de conquistar? Rode sostuvo su espada y apretó los dientes, mirando al monstruo frente a él. La lucha había llegado a su punto máximo y él era el único superviviente. Pero aún así, el HP de Rode estaba casi vacío. La alerta roja parpadeante en sus retinas le recordaba continuamente que su vitalidad había llegado al límite. ¿Y qué si es el dragón del vacío? Mientras miraban el HP del otro, se puede ver que los ojos del dragón estaban llenos de odio. De repente, Rode tuvo una sensación muy extraña. Parecía poder sentir las emociones del dragón. Como el jefe más poderoso e invicto del juego, ahora realmente cayó en tal situación, debe haberse sentido realmente mal. Entonces, iré contigo. Pensando en ello, Rode levantó la mano izquierda. Acompañada por el grito de un pájaro, la espada de Rode de repente estalló en llamas. Se transformó en un pájaro de fuego que se elevaba, con la cabeza volteada, se precipitó hacia el dragón del vacío. Frente a un ataque frontal de Rode, el dragón del vacío rugió amenazadoramente. Levantó las patas delanteras y se estrelló hacia adelante. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. De repente, Rode sintió que su cuerpo temblaba violentamente. Un gran poder se estaba acumulando cuando el pájaro de fuego gritó de dolor y desapareció de inmediato. Pero antes de que desapareciera, creó una fuerte explosión que se conectó con éxito con el Void Dragon. El dragón del vacío que originalmente estaba agitando su garra falló debido a la explosión y su garra se rompió abruptamente. Después de un rato, se abrió una puerta vacía. Rode se mordió los dientes. La alerta roja intermitente ahora estaba en un tono de rojo aún más profundo, recordándole que el daño que sufrió había llegado al punto crítico. Sin embargo, ya no estaba bajo su control. Esta era la última oportunidad. Él ganaría o perecería en el intento. Levantó la espada en su mano, corriendo hacia adelante. Pero el Void Dragon también logró recuperarse. Gruñó y una vez más trató de bajar su garra. Al mismo tiempo, Rode también arrojó la espada en su mano. Thunderbolt, activa. La espada se convirtió en una luz brillante, perforando el pecho del dragón. Rode estaba completamente concentrado mirando la luz que atravesó la garra del dragón del vacío que rasgó fácilmente las escamas del cuerpo del dragón. El dragón del vacío rugió de agonía. Después de eso, una enorme garra de dragón se estrelló contra el cuerpo de Rode. El rojo frente a él había deformado todo su campo de visión, Rode ya no podía ver nada frente a él, pero en la esquina, el indicador del sistema se podía ver claramente como de costumbre. Felicitaciones al Starlight Guild que ha obtenido la primera muerte de boss en Void Dragon Dungeon. Un mal eterno ha sido eliminado. El personaje ha recibido daños fatales y pronto morirá. Finalmente se acabó. Mientras observaba el mensaje del sistema, Rode mostró una sonrisa agradable. Y en este momento, de repente, una luz brillante brilló sobre él, transformándolo en la plataforma de reaparición habitual. En ese momento, una luz blanca pura se disparó y penetró en el cielo oscuro, dispersando las nubes oscuras y persistentes. Los jugadores que ya habían reaparecido corrieron rápidamente hacia la plataforma de reaparición. Incluso llegaron los otros jugadores de todo el mundo que estaban furiosos porque Starlight había batido el récord una vez más. Todos miraron la plataforma en silencio, esperando que apareciera Rode. Pero en la parte superior de sus pantallas, apareció un anuncio del sistema. Aviso del sistema. El jugador Rode se desconectó. Un jugador legendario que había conquistado las 3 eras desapareció así. Capítulo 2. Nuevo viaje. El viento sopló a través del cañón y provocó olas hacia la pradera. Las vacas salvajes que se inclinaban para comer la hierba verde miraron hacia el cielo. Allí, un barco mercante de madera de 10 metros de largo flotaba en el aire. El barco avanzó lentamente mientras la vela se hinchaba con el viento. No importa cómo lo veas, este paisaje es magnífico. Un hombre de mediana edad con armadura de cuero estaba de pie junto a la cubierta, mirando la pradera interminable y su belleza. Para nosotros, los comerciantes, esta también es una oportunidad única. Junto al hombre de mediana edad había un comerciante con un poco de sobrepeso.
Tenía un pelo rizado extraño y vestía una túnica de comerciante. Sus pequeños ojos estaban ligeramente entrecerrados como si estuviera planeando algo mientras miraba el paisaje frente a él. Mirándolo, era como si estuviera pensando que el hermoso paisaje frente a él podría venderse. Si no fuera por esto, me temo que no podremos trasladar las mercancías al área central tan rápido. Para ser honesto, siempre me opuse a la idea de abrir un mercado, pero ahora parece que mi elección fue la correcta. Perdóname por ser franco, pero si no eliges una ruta más amplia, aunque saliéramos desde aquí, aunque ahorrará más tiempo, el grado de peligro también aumentará. Escuché que el otro lado no está tranquilo, y creo que también has escuchado el recordatorio del capitán de que parece que había serpientes de viento por aquí recientemente, ¿y sí? El rostro del hombre se ensombreció. Giró la cabeza y dirigió la vista hacia algún lugar no muy lejos de las montañas. Los picos imponentes bloquearon su línea de visión, lo que le impedía ver lo que había detrás. Pero pudo percibir débilmente que el cielo distante no era azul puro, y había un toque de oscuridad nublada. Ese no es el mundo en el que deberían involucrarse. No te preocupes, ¿cómo puede haber tantos sí? El dinero viene del peligro. Esta es la razón por la que gasto tanto dinero para contratarte. Solo unas pocas serpientes, ¿no es así? El comerciante extendió la mano y palmeó el hombro del hombre. Sí, ¿qué pasa con la condición del joven que salvamos? ¿Aún está vivo? Lise le ha vendado la herida y ahora está durmiendo. Su condición supuestamente no pondrá en peligro su vida. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta del hombre, el comerciante asintió con satisfacción, pero luego frunció el ceño rápidamente. ¿Pero de qué tipo de herida es esa? Mirando la herida, parece que fue de un gran lagarto, pero hay algo así en el norte de Papiel. No lo sé, señor, pero supuestamente es una bestia muy feroz. Espero que no nos encontremos con ellos. Mientras hablaba, los ojos del hombre barrieron inconscientemente la entrada de la cabaña, luego volvió a girar la cabeza, mirando hacia adelante. Rode abrió los ojos. ¿Qué pasó? Miró al techo. Su cerebro estaba mareado. Recordó que había estado liderando a su equipo para luchar contra el jefe más poderoso del continente Alma del Dragón, el Dragón del Vacío, y había logrado la primera muerte. Estaba seguro de haber obtenido el logro y el indicador del sistema, pero luego, el último ataque del Dragón del Vacío también le quitó la vida. Según su plan, Rode debería haber reaparecido y luego cerraría la sesión. Pero en el momento en que fue asesinado por el Void Dragón, toda su visión se oscureció de inmediato, como si se viera obligado a desconectarse. Luego perdió el conocimiento. ¿Cómo puede ser esto? ¿Encontré un error en el juego? Rod apenas podía girar la cabeza, pero aún así logró vislumbrar el cielo azul celeste y las nubes blancas afuera. ¿Dónde está él? ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasó? ¿Está soñando o todavía está en el juego? Al menos estaba seguro de que este lugar no era su pequeño apartamento de alquiler. Las dudas inundaron su mente de inmediato. Entonces, Rode frunció el ceño y trató de levantarse. Uf. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho. Se mordió los labios y dejó de moverse. Encontró que su hombro izquierdo y su pecho habían sido completamente envueltos por un vendaje. Aunque no sabía qué sucedió, a juzgar por la mancha de sangre que lo impregnaba, parecía que su herida era bastante grave. Definitivamente esto no es un juego. Sin duda, Rode estaba seguro de ello. Sabía que aunque la tecnología actual era bastante avanzada, y como el primer juego de realidad virtual del mundo, Dragon Soul Continent Online también había utilizado mucha tecnología de alta tecnología, pero de acuerdo con las reglas, era imposible que el jugador experimentara dolor. La razón fue para que la gente pudiera distinguir entre la realidad y el juego. Además, por el bien de los jugadores, tuvieron que reducir el umbral del dolor. Si el jugador se lesiona, en lugar de dolor, el juego reduciría la velocidad del jugador y usaría el color rojo para bloquear la línea de visión del jugador. Se hizo para advertirles y recordarles, en lugar de la simulación real de dolor. Cuando la tecnología de simulación de realidad virtual apareció por primera vez en el mundo, había causado muchas controversias. La compañía operativa de Dragon Soul Continent, naturalmente, también lo sabía. Rode bajó la cabeza y miró su mano derecha. Su forma no era como su personaje del juego. Su cuerpo no estaba tan lleno de músculos ni era poderoso. Por el contrario, el brazo que tenía delante era pequeño y delgado. Como casi nunca se había expuesto a la luz del sol, su piel estaba un poco pálida. Este era definitivamente su propio cuerpo. Él estaba seguro de ello. Sin embargo, ¿cómo se lastimó? ¿Era este lugar un hospital?
Rode examinó sus alrededores. Toda la habitación parecía una cabaña. Sin luces, sin teléfono, sin timbre de llamada. Una mesa de madera, 2 sillas y un armario fijo en la pared eran lo único que había en la habitación. No sabía por qué, pero sentía que lo había visto en alguna parte. Mientras estudiaba la habitación con atención, la puerta se abrió de repente. Una chica rubia vestida con una túnica blanca entró en la habitación. Miró a Rode que estaba medio sentada sorprendida, con los ojos bien abiertos. ¿Te has despertado? Eso es genial. La niña no hablaba chino ni inglés, pero parecía poder entenderlo claramente. No pudo evitar sentirse un poco sorprendido porque también conocía el idioma. Este es el idioma Nimbus, uno de los idiomas oficiales en el continente Dragón Sul. ¿Cómo te sientes? Sin embargo, a la niña no le importaba la expresión de Rode. Rápidamente fue a su lado, revisando cuidadosamente su hombro y pecho izquierdo. Tu lesión es realmente grave. Francamente, me preocupaba si sobrevivirías o no. Esto es. Frunció el ceño pero no supo qué decir. Volvió la cabeza, mirando el espejo junto a la pared donde se podía ver un claro reflejo de su rostro. De hecho, era su rostro, sin duda alguna, pero se suponía que no debía aparecer aquí. ¿Has olvidado? La chica rubia parpadeó con curiosidad, sus colas gemelas siguieron su movimiento. Sus ojos azules eran claros y transparentes, exudando una disposición alegre. Hace 2 días, te caíste en medio de Papier Plains y sufriste una lesión muy grave. Si no fuera por el paso del barco flotante del gremio de comerciantes de Silver Libra, me temo que sería aún peor. No sé con qué tipo de monstruo luchaste, pero el lado izquierdo de tu cuerpo recibió una herida muy grave. Puede ser realmente peligroso. Espera, hombro izquierdo. Rode se quedó paralizado por la sorpresa por un momento. Inmediatamente pensó en la última batalla con el dragón del vacío antes, ¿no fue su hombro izquierdo el que fue atacado? Pero fue su avatar del juego el que resultó lesionado, y se suponía que no había conexión con el jugador en sí, ¿verdad? Pero ahora, el que resultó herido fue él. Aunque la situación frente a él era un desastre, Rode se calmó rápidamente. Como el mejor jugador y el líder del gremio más fuerte del mundo, tenía una mentalidad fuerte, y en medio de la conversación con la chica rubia frente a él, también se había enterado de su situación actual. Resultó gravemente herido en Papier Plains, y el barco flotante Silver Libra Merchant Guild pasó a su lado, por lo que lo salvaron. Según lo que había dicho la chica rubia, su condición era bastante mala, pero su capacidad de recuperación era bastante buena. Mi nombre es Lise Noir, soy miembro del grupo de mercenarios Crescent Star. Yo soy un clérigo. Puedes llamarme Lise. La chica se presentó sin rodeos a Rode. Soy Rode Alander. A pesar de que todavía no podía resolver por completo la situación, dudó por un momento, pero aún le dijo su identificación del juego. Soy un aventurero de las llanuras orientales. Así que eres un aventurero, por eso estabas solo en la vasta montaña. Después de escuchar la respuesta de Rode, Lise no se sorprendió porque, en este continente, había muchos aventureros a quienes les gustaba explorar solos, por lo que la identidad de Rode no fue un gran problema. ¿Pero con qué tipo de cosas peleaste en realidad? ¿Cómo consiguió una lesión tan grave? Recuerdo que no debería haber monstruos de alto nivel en particular en las llanuras. Al escuchar su pregunta, Rode mostró una sonrisa amarga. ¿Qué podía decir? ¿Debería decir que resultó herido porque luchó contra uno de los 5 dragones creadores, el Void Dragón? No vi lo que era porque me atacaron de noche. Había muchos de ellos y fueron muy rápidos. Creo que quizás eran cosas del otro lado. Entiendo. Aunque Rode no dio más detalles, Lise pareció saber qué era y asintió. Para entonces, ella también había terminado de revisar la herida de Rode, así que se puso de pie. No has comido en 2 días, así que debes tener hambre. Por favor, espera. Te traeré algo de comida para que comas. Ah, sí, me gustaría informar este asunto a mi líder, creo que vendrá a verte pronto. Habiendo dicho eso, asintió cortésmente hacia él y luego salió de la habitación. Capítulo 3. Mazo de cartas de la espada sagrada. Suspiró. Finalmente, Rode pudo respirar profundamente y luego se acostó en la cama una vez más. Después de charlar con Lise, confirmó que este lugar era de hecho el continente Alma del Dragón. Pero no fue en la era en la que estaba antes, era mucho más distante, la era crepuscular. Si esta línea de tiempo se comparó con el juego, se suponía que debía ser cuando Dragon Sul Continent Online estaba en su período de prueba de beta abierta. ¿Cómo llegué aquí?
Rode suspiró, luego negó con la cabeza, ya no quería pensar en estas cosas extrañas y misteriosas. En cualquier caso, él ya estaba aquí y este hecho no podía cambiar. Entonces, ¿qué iba a hacer a continuación? En primer lugar, Rode decidió probar lo que podía hacer por ahora. Pronto, después de pensarlo, un sistema de indicaciones claras y familiares aparecieron frente a él. Mostró su estado y atributos actuales. Rode Alander. Nivel 1. Raza. Raza mixta. Talento. Bloqueado. Recompensa racial. Bloqueado. Características raciales. Bloqueado. Clase. Espadachín invocador, héroe. Habilidades de clase. Invocación, rango E. Manejo de la espada especial. Manejo de la espada de la sombra lunar, rango E. Habilidades disponibles, hoja de destrucción. Otras clases. Alquimista, experiencia en creación misteriosa. Habilidades especiales. Dar forma, rango E. Esta era la pantalla de estado de personaje muy común pero inusual. Pero cuando vio la primera línea, Rode casi gritó en voz alta. ¿Raza mixta? ¿Por qué soy una raza mixta? En el continente del alma del dragón, el significado de la llamada raza mixta no era diferente al de la Tierra. La raza mixta aquí nació con el matrimonio entre humanos y otras razas. Rode estaba muy seguro de que era un humano, e incluso en el juego, su papel también era humano. Pero, ¿por qué su estado de personaje mostraba que era una raza mixta? Y también fue seguido por signos de interrogación que significaban que su otro mestizo aún no se había despertado. Las bonificaciones y características raciales también estaban bloqueadas. Significaba que para desbloquearlo, debía entender qué tipo de sangre tenía primero para despertar el poder dentro de él. For Rode, this could be considered a concern because, usually, the race reward was automatically provided after creating the character. For example, the human race bonuses were able to shorten the time in learning skills, immunity to poison, enhanced reputation and many others. But now, you will be unable to get these bonuses and characteristics until you awakened it. Pero tampoco fue sorprendente, ya que también encontró nuevas adiciones a sus habilidades esenciales como esgrima y alquimia. Debido a que no había olvidado sus habilidades con la espada y la alquimia que había aprendido, se mostraba debajo de su estado, pero el color era oscuro. Significaba que no tenía la habilidad y el nivel requeridos para aprenderlos y usarlos. Sin embargo, realmente no tenía que preocuparse por eso. Siempre que pudiera mejorar su habilidad, podría usar esas habilidades una vez más. Por supuesto, el rango de habilidad también se redujo al rango más bajo, que era E, en lugar de rango SS. Sin embargo, a Rode no le importaban esas pequeñas cosas porque lo que más valoraba no era el rango, sino sus fuentes. Muchas de esas habilidades con la espada fueron difíciles de aprender. No solo necesitaba aumentar su nivel y estadísticas, también necesitaba completar misiones en cadena, aumentar su reputación y encontrar elementos ocultos. Para terminarlos, necesitaría mucho dinero, tiempo y suerte. En el juego, fue solo en el último año en Dragon Soul Continent que logró construir completamente su propio personaje, teniendo así la confianza para desafiar al Void Dragon. Desafortunadamente, todo tuvo sus propios altibajos. A pesar de que su habilidad con la espada no tuvo problemas, rápidamente descubrió que su experiencia, nivel y rango habían desaparecido, y lo más importante que había perdido era lo más crucial para la existencia de un espadachín espiritual: sus espíritus convocados. En el continente del alma del dragón, el espadachín espiritual era una clase con muchos dilemas. Al principio, cuando se lanzó oficialmente, llamó la atención de todos ya que era una clase exclusiva. Pero después del lanzamiento oficial de la clase, debido a que un espíritu espadachín necesitaba cultivar tanto la magia como el manejo de la espada, ambos tenían subestadísticas totalmente diferentes, así como la complejidad de la coordinación con el espíritu invocado. También estaba el proceso de adquisición de conocimiento de la clase, lo que significaba que el jugador necesitaba jugar la clase en los tres aspectos para conocer bien la clase. Por eso esta clase fue una gran decepción. La invocación del Spirit Swordsman y la invocación del mago parecían ser lo mismo, pero de hecho, ambos eran muy diferentes. La invocación de un mago consumió su propio poder para abrir un portal para que la criatura ingresara al mundo y controlara las cosas usando magia. Sin embargo, la invocación del Spirit Swordsman fue diferente. No tenían el poder de abrir un portal, porque su poder provenía del mundo mismo, y una de sus habilidades les permitió despertar el alma de reliquias misteriosas e históricas. Incluso podrían hacer un contrato y sellarlos para su propio uso. Aunque sonaba muy fuerte, seguía siendo demasiado molesto.
De hecho, muchos jugadores se habían confundido con las habilidades. Pensaron que comprando reliquias antiguas baratas de los comerciantes, podrían usar la habilidad de invocación para despertar el alma de esas cosas y hacer un contrato, obteniendo sin esfuerzo un artefacto. Desafortunadamente, no importa lo fácil que pensaran que era, la verdad todavía dolía. Sin mencionar que solo los invocadores de alto nivel podían despertar el alma de las reliquias antiguas y, como espíritu, habían perdido su forma material, por lo que su poder también era mucho más débil que antes. Por ejemplo, el artefacto que Rode había usado en Dragon Soul Continent Online, el Dragon King's Wrath, fue lo único de lo que pudo despertar el alma, y también fue cuando alcanzó el nivel más alto. Había 3 métodos para obtener un espíritu convocado. El primero fue al despertar y condensar el alma de las criaturas mágicas muertas y convertirla en un espíritu convocado. Pero sus estadísticas cambiarían según las estadísticas del propietario, el entorno y otros factores. Por ejemplo, si un espíritu espadachín mató a una serpiente de fuego para obtener su alma, pero el alma fue convocada en un clima nevado o la serpiente fue asesinada por un equipo con el elemento oscuro, sería realmente difícil averiguar acerca de las estadísticas de los espíritus convocados. Si fuera una hidra, sería mucho mejor si tuviera el elemento oscuro. Sin embargo, si solo fuera un monstruo débil ordinario con un elemento en conflicto, entonces sería mejor simplemente llorar. El segundo método para obtener un espíritu convocado fue derrotar a criaturas no humanas y cumplir ciertas condiciones. Después, uno puede hacer un contrato y sellarlos como un espíritu convocado. Este era un método más simple, pero también más peligroso, ya que las criaturas no humanas tenían su propia voluntad y conciencia, lo que significaba que podían resistir la orden del invocador y actuar de acuerdo con su propio juicio. Por supuesto, este método no sería bien recibido por nadie ya que no querrían convocar algo que creara problemas. En cuanto al último método, fue activando la habilidad especial llamada Despertar del Alma en el nivel 10 y despertar un alma fusionando un cierto número de espíritus para producir un nuevo espíritu de nivel superior. Con este método, el jugador puede controlar el espíritu invocado hasta cierto punto. Siempre que el jugador esté familiarizado con las características, la raza y las estadísticas del espíritu convocado fusionado, el jugador puede saber fácilmente el resultado de la fusión. Pero este tipo de método era demasiado arriesgado y también podría ser decepcionante porque se desconocía el nivel del nuevo espíritu convocado. Cuando se fusionaron dos espíritus de alto nivel, podría resultar en un espíritu convocado de nivel 1. También podría resultar en un espíritu de nivel aún mayor o incluso en un espíritu inútil. Si era lo primero, todavía estaba bien, ya que se podía subir el nivel, pero si fuera lo último, entonces sería mejor simplemente borrarlo. La experiencia adquirida por el espíritu convocado se compartió con su propietario. Esta fue también una de las razones por las que un Spirit Swordsman era mucho más lento en subir de nivel que otras clases. Para los demás, podrían simplemente subir de nivel por sí mismos, pero un Spirit Swordsman debe compartir su experiencia para subir de nivel su espíritu convocado para que puedan evolucionar. Pero desde el primer punto, uno debe saber que la evolución de un espíritu convocado se vio afectada por el entorno, los atributos de su dueño y otros factores externos. A veces, el resultado de la evolución no fue necesariamente el que esperaba el propietario. Debido a su característica decepcionante, había pasado de ser la clase más popular a una de las 10 clases más decepcionantes en el sitio web oficial de Dragon Soul Continent. Incluso hubo personas que consideraban a los que habían elegido esta clase como novatos, o novatos que fueron engañados por la presentación y el anuncio G, o jugadores que solo jugaban por diversión o incluso adictos al juego, y los últimos eran personas como Rode. De un jugador simple y regular, se había convertido en un fenómeno legendario. Usando esta clase problemática, el Spirit Swordsman, Rode había tomado el primer lugar en numerosos servidores e incluso había conquistado continuamente las 3 eras. ¿Cómo se suponía que se sentirían los otros jugadores? A la mayoría de los otros jugadores no les gustaba ese tipo de métodos aleatorios porque les haría sentir que el resultado no estaba a su alcance. Pero fue precisamente por eso que Rode se sintió realmente feliz porque fue un desafío. Esta fue también la razón por la que eligió esta clase. De hecho, en su larga carrera como jugador, también había experimentado muchas de esas decepciones, pero nunca se rindió porque solo superando esas dificultades lo haría más satisfecho. Pero ahora, sus 7 años de entrenamiento de docenas de espíritus de alto nivel se habían ido, así como así.
Aunque en el dorso de su mano derecha, el misterioso círculo de invocación todavía existía, ya no podía sentir la existencia de sus espíritus convocados. Sin embargo, no fue una sorpresa, ya que su cuerpo ya no era el mismo que el del juego. Pero, Rode extendió la mano, se tocó el bolsillo del pecho y rápidamente encontró una tarjeta. Fue una tarjeta blanca. Pintado encima había una espina rodeando una espada larga de color blanco puro. La espada estaba grabada con una talla compleja. Había hermosas alas a su lado. Solo mirarlo me dio una especie de sensación agradable. En las 4 esquinas de la tarjeta, había 4 símbolos diferentes. En la esquina superior derecha, había un semicírculo blanco. En la esquina superior izquierda, había una pequeña X escrita. Abajo, en la esquina inferior derecha e izquierda, había 2 números pequeños escritos -3. Detrás de él, había una línea de texto elegante y misterioso emergiendo en la superficie. La 10ª espada sagrada eterna. Marca de estrella, sin estadísticas, disponible para fusión. No importa cuánto tiempo haya pasado, todavía es incapaz de enterrar su deslumbrante brillo. De hecho, todavía está aquí. Al mirar la tarjeta que tenía en la mano, Rode se sorprendió un poco por un momento. Esta era una baraja de cartas de invocación, y también estaba muy familiarizado con esta carta. Esta carta rara era algo que había obtenido cuando se unió al evento oficial del juego. En ese momento, lideró su gremio y ganó el primer lugar de servidor combinado durante 2 trimestres consecutivos. Para honrarlo como el mejor jugador más fuerte, la compañía de juegos le había regalado esta tarjeta. Por supuesto, este tipo de tarjeta se vendía a menudo en la tienda de juegos, pero para él, era una pérdida de dinero comprar cosas tan bonitas pero inútiles. Por eso guardaba esta tarjeta con él. Cuando lo recibió, lo trató como un salvavidas y siempre lo mantuvo a su lado ya que realmente no ocupaba mucho espacio. Originalmente, no tenía nada de especial, excepto que era una tarjeta de edición limitada. Pero ahora, una luz débil se emitía desde la superficie de la tarjeta y brillaba en su mano. ¿Debería intentarlo? Rode vaciló un segundo. Después de eso, su mano derecha agarró con fuerza la tarjeta. El círculo mágico en su mano derecha brilló, las líneas mágicas azules se extendieron, corriendo por todos sus dedos. De repente, la tarjeta blanca emitió una luz blanca deslumbrante y se convirtió en pequeñas motas de polvo, desapareciendo por completo en el aire. En este momento, apareció un indicador del sistema ante él. Se ha obtenido un 10º de la cubierta eterna, la espada sagrada eterna de 10º rango, la marca estelar. Suspiró. Al mirar el indicador del sistema, Rode no pudo evitar suspirar. No sabía por qué esta carta tenía una función de invocación en este mundo, mientras que anteriormente era inútil. En el juego, antes de alcanzar el nivel 15, encontrar un arma de +2 en todas las estadísticas era muy difícil, y la espada Star Mark tenía +3 en todas las estadísticas, lo que era suficiente para ayudarlo a cubrir su debilidad actual. Además, también estaba disponible para la fusión, lo que significaba que siempre que pudiera encontrar un espíritu que se adaptara a él, podría agregarlo al suyo. Necesitaba el poder de Soul Awakening para usar la habilidad especial. Por eso esta arma seguía siendo inferior en comparación con otras armas ordinarias. Pero en base a su poder de ataque, esta arma se consideró como un equipo raro y poderoso. Sin embargo, era realmente difícil para él sentirse emocionado en este momento porque todavía se sentía extraño por estar involucrado en este tipo de situación. ¿Es esto un juego? ¿O la realidad? Si es una realidad, ¿cómo puedo volver atrás? Golpe. En este momento, se escuchó un sonido de golpes. Rode miró hacia arriba y vio a un hombre de mediana edad entrando. Llevaba una armadura de cuero de aventurero, con el pelo rojo brillante peinado hacia atrás casualmente. Mirando a Rode, el hombre sonrió. Hola señor, soy el líder del grupo de mercenarios Crescent Star, Carter. Capítulo 4. Ataque. Hola, señor Carter. Rode miró hacia arriba, saludó al hombre frente a él y sonrió. Gracias por tu ayuda. Sin preocupaciones. No es un problema. Carter tenía un cuerpo alto y fuerte con cabello rojo brillante peinado casualmente. Por sus características, debería nacer en el noroeste del Ligato. Una espada larga y una corta colgaban silenciosamente a ambos lados de su cintura, y sus rostros angulosos revelaban su fortaleza y escrutinio. Por su apariencia, claramente no era un mercenario ordinario. Mientras Rode observaba al hombre frente a él, Carter lo miró en silencio. Con la apariencia de Rode, era fácil concluir que era un joven noble arrogante.
Su físico delgado, piel pálida, rostro femenino y atuendo. No importa cómo se lo mire, el hombre todavía no parecía un aventurero. Era más un joven maestro rico de segunda generación. Sin embargo, Carter creía que este joven no era tan simple como parecía debido al misterioso círculo en su mano derecha. Como clérigo, Lise pudo detectar un rastro de magia del círculo misterioso, lo que significaba que no mentía. Pero según los años de experiencia de Carter, era raro ver a alguien incrustar magia directamente en su propio cuerpo. A partir de este punto, sospechó que este hombre no era alguien sencillo. Anteriormente, por su breve conversación, Carter podía sentir que este joven no era ni arrogante ni humilde. Su expresión era muy tranquila. Carter escuchó de Lise que a pesar de que acababa de despertar del coma en apenas 10 minutos, pudo comprender su situación actual. A juzgar por esto, estaba seguro de que Rode era mucho más fuerte que esos arrogantes nobles jóvenes. Escuché que vienes de las llanuras orientales. Sí. Rode asintió con la cabeza. Entonces, ¿a dónde ibas? Solo estoy viajando. Rode se encogió de hombros. Soy un aventurero. Aventurarse libremente es parte de mi vida. Por supuesto, tenga la seguridad. No te traeré ningún problema. Eso es bueno. Como Rode estaba siendo honesto, no había necesidad de que preguntara más. Actualmente estaban en una misión. Naturalmente, no querían añadir más problemas. Entonces, después de decir algunas palabras como descansa, decidió no decir nada más y se fue. Después de todo, era el líder de un grupo de mercenarios. Tenía muchas cosas que hacer. No podía perder su tiempo aquí. Después de un tiempo, Rode se aburrió bastante. Sin embargo, fue agradable cuando Lise le trajo comida. A pesar de que solo era pan y carne ordinarios lo que Rode había comido innumerables veces en el juego, aún así, eso era solo comer falso y era solo para restaurar HP y MP. Además, no tenía sabor y solo podía llenar el estómago. Sin embargo, ahora estaba experimentando personalmente cómo sabía realmente. Podría considerarse una buena experiencia. Tenía que admitir que el sabor realmente no estaba a la altura de la descripción del artículo. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía duele la herida? La chica rubia sentada al lado de Rode tenía una expresión seria y preocupada. Sus ojos tenían una mirada un poco preocupada mientras su mirada se posaba en su hombro. Simplemente no podía soportar mirarlo. Está bien ahora. Rode dijo mientras movía su mano izquierda. El dolor de su esternón no era tan fuerte como antes. Al principio, incluso le resultaba difícil respirar, pero ahora se había vuelto mucho mejor. Eso es bueno. Al escuchar la respuesta de Rode, la expresión nerviosa de Liz se relajó mucho. Pero aún tienes que descansar. Serán mucho mejor después de llegar a The Stone City. Tal vez puedas recuperarte más rápido allí. Dijo la chica seriamente. Aunque la persona que yacía frente a ella no era más que un extraño que acababa de conocer, al ver su expresión, era evidente que a ella no le importaban esas cosas. Gracias. De nada. Es lo que se supone que debo hacer. Luego, se puso de pie. Su cabello rubio y esponjoso siguió sus movimientos. Se balanceaba de izquierda a derecha, dando a los demás una sensación alegre y divertida. Luego, antes de que pudiera terminar, el barco de repente se sacudió violentamente. Perdió el equilibrio y casi se cae a la cama. Afortunadamente, logró estirar la mano en el último momento y se aferró a la cama. Se miraron a los ojos, antes de desviar la mirada rápidamente. El barco flotante zarpó debido al viento. El cielo no era como el océano donde había arrecifes y remolinos. Sin embargo, no significa necesariamente que no haya peligro. La situación en este momento obviamente no era normal. Saldré y veré qué está pasando. Por favor, quédese en la habitación y descanse. Lise dijo en voz baja. Inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Después de cerrar la puerta, Rode no pudo evitar mirar fijamente a la figura que se iba. Se quedó sin habla. Dado que parecía mayor que ella, seguía siendo necesario utilizar este tono de persuasión infantil con él. Pero al momento siguiente, se pudo ver una sombra volando desde fuera de la ventana. La expresión de Rode de repente se volvió seria. Giró levemente la cabeza y miró por la ventana. Pronto, hubo 3, 4 figuras verdes volando desde afuera. Al mismo tiempo, se escuchó un rugido bajo. Silbido. Cuando escuchó este sonido, el corazón de Rode se hundió. Estaban en un gran problema. Por el momento, la baraja ya se ha convertido en un caos. No esperaba encontrarnos con estas malditas cosas. El líder mercenario pelirrojo sostenía una espada, de pie al frente.
Con expresión grave, miró a esas figuras verdes que volaban alrededor del barco flotante. Su apariencia era la de una serpiente larga y alada, de aproximadamente 1 metro de largo. Aunque su figura delgada le daba a las personas una sensación delicada, cuando exponían su gran boca, se podían ver filas de colmillos afilados. En poco tiempo, Carter había llegado a la conclusión de lo que eran. Serpientes de viento. Parece que irrumpimos en el territorio de las serpientes. El gordo comerciante se escondía junto al líder mercenario. Con el rostro pálido, se secó el sudor de la frente con un pañuelo. Maldito ese astuto pico. Lo sabía. Solo sabía que debía haber un problema ya que ese bastardo estaba dispuesto a contarme esa ruca con una compensación tan pequeña. Ese maldito asesino. Después de regresar debo hacerle saber lo poderoso que soy. Hablemos después de que salgamos de aquí. Carter interrumpió los gritos histéricos del gordo comerciante. Mirando a su alrededor, había cientos de serpientes de viento que habían rodeado al comerciante. Al principio, pensó que al lanzar una andanada de rayos podría ahuyentar a este grupo de monstruos. Pero la naturaleza implacable de las serpientes del viento estaba realmente más allá de su imaginación, o se podría decir que la muerte de su camarada las había inspirado a ser más feroces. En este momento, ya habían ocupado la cubierta exterior y comenzaron a moverse hacia adentro. Los mercenarios ya arrojaron sus ballestas y desenvainaron sus armas cuerpo a cuerpo para enfrentarse a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Usted. Ve y escóndete adentro. Dígale al capitán que debemos irnos de aquí lo antes posible. Carter usó el dorso de la mano para empujar al gordo mercader hacia la cubierta del capitán, luego dio 2 pasos hacia adelante y rápidamente blandió la espada en su mano para cortar a la serpiente del viento que se precipitó hacia él. Pero pronto, 2 Wind Serpents más reemplazaron a su compañero muerto. No tenemos suficientes hombres. Carter no pudo evitar fruncir el ceño. Barrió con la mirada la cubierta y vio que solo quedaban 6 personas y eran las que había traído con él en esta misión. Aunque el propio barco mercante tenía guardias, su experiencia no fue suficiente. De hecho, después de la primera ola de ataques, el número de guardias se redujo a 1/3. Al ver sus expresiones de pánico, supo que no podrían aguantar mucho más. El rostro de Carter se endureció al ver esos horribles monstruos. No era como si no tuviera la experiencia de enfrentarse a Wind Serpent. Pero era la primera vez que se enfrentaba a tantas serpientes de viento a la vez, lo que lo ponía un poco nervioso. Una vez más, dio un paso adelante. Su cuerpo se movió con flexibilidad, creando un semicírculo. Luego empujó la espada en sus manos hacia un lado, cortando el cuerpo de la serpiente del viento. La serpiente del viento cayó al suelo en un lío sangriento, y después de unos fuertes rugidos, se convirtió en un cadáver. Carter miró hacia arriba y barrió inconscientemente los alrededores. Entonces, su corazón saltó de repente. Lise. Ten cuidado. La niña no pudo reaccionar por un segundo. Curar a uno de los mercenarios envenenados había consumido excesivamente su poder y casi la había hecho perder el conocimiento. A pesar de que se había precipitado a la cubierta solo hace unos minutos, había curado a muchas personas heridas. Como el único clérigo del grupo, Lise, por supuesto, tenía que asumir esta responsabilidad. Después de escuchar la advertencia de Carter, volvió la cabeza. Lo que vio entonces fue una boca grande con 2 colmillos afilados. En ese momento, solo podía quedarse congelada. Mirando a la serpiente del viento frente a ella, no podía pensar y no sabía cómo reaccionar. Frente a ella, podía ver claramente los colmillos fríos, afilados y brillantes. Incluso se podía ver la carne del interior y se podía oler un hedor claro. Entonces, una mano se estiró repentinamente desde atrás, la agarró por la espalda y tiró de ella en el último momento. Capítulo 5. Feroz batalla. La serpiente del viento mordió el aire vacío. Hubiera tenido éxito si Rode no hubiera aparecido repentinamente por detrás. Señor. Rode. Lise, que apenas había escapado del ataque de la serpiente del viento, levantó la cabeza con sorpresa. Se sorprendió al encontrar a Rode detrás de ella. Actualmente, ella estaba apoyada en sus brazos. Quizás, era porque estaba asustada que todo su cuerpo se sentía débil e impotente. Quería ponerse de pie, pero sus piernas se sentían impotentes, así que se sentó. Lise. Al ver que Lise había escapado de la muerte, Carter se sintió aliviado. Pero pronto, su corazón se tensó de nuevo. Porque en este momento, la serpiente del viento de antes se había dado la vuelta. Agitaba sus alas, con la intención de atacar de nuevo. Maldición. Agarró su espada y corrió hacia Lise,
con la esperanza de lograrlo. Pero por mucho que corriera, no pudo alcanzarlo. Al mirar a la serpiente del viento, la niña no pudo evitar contener la respiración. Quería hacer algo, pero no sabía qué hacer. Como clérigo, no podía usar un arma. Entonces, ¿qué debería hacer ella entonces? Déjamelo a mí. Justo cuando Lise entró en pánico, pudo escuchar la voz de Rode desde atrás. Entonces, vio a Rode dar medio paso hacia adelante, bloqueándola de cualquier daño. ¿Tiene la intención de ir contra la serpiente del viento? Lise estaba confundida, pero aún notó que Rode extendía su mano derecha. De repente, Lise notó la marca en su mano derecha. Era un círculo mágico complejo y hermoso. Las líneas mágicas se estaban extendiendo, corriendo por cada uno de sus dedos. Luego, una cosa traslúcida, parecida a una tarjeta, emergió del centro de su palma. Entonces, Rode apretó su mano con fuerza. De repente surgió una deslumbrante luz blanca. Una magia invisible había levantado el sello, convirtiéndose en un aire visible y extendiéndose a los alrededores. La primera serpiente de viento que había atacado estaba gritando y batiendo sus alas. Intentaba mantener el equilibrio de la turbulencia. Pero antes de que pudiera tomar más medidas, una luz deslumbrante repentinamente estalló en el aire. Cortó el cuerpo de Windserpent y lo envió volando. Suspiró. Rode dejó escapar un suspiro. En ese momento, la luz deslumbrante ya se había disipado, reemplazada por una espada blanca muy hermosa, transparente y pura que apareció en su mano derecha. Agitó la Star Mark Sword en su mano, dispersando las motas de luz restantes. Fue una escena realmente fascinante. No se dio cuenta de que, en ese momento, todas las demás personas estaban completamente asombradas. Lise se sentó en el suelo sin comprender, mirando increíblemente al hombre parado frente a ella. Carter también redujo el paso, mirando a los ojos de Rode con sorpresa en sus ojos. Aunque sospechaba que Rode no era una persona común, nunca había pensado que sería tan extraordinario. Aunque todavía estaba sentada en el suelo, Lise todavía no podía evitar disfrutar de la vista de esa espada pura frente a ella. Era una espada delgada grabada con patrones simples, que emitía una luz tenue a su alrededor. Se podía ver a simple vista que las pequeñas partículas de luz eran hermosas como por arte de magia. Además, las alas dobladas lo hacían lucir exquisito, incluso los trozos de sus plumas eran claramente visibles. Aunque las chicas normalmente no estarían tan interesadas en el armamento, esta espada estaba mucho más allá de las armas habituales. Llamarlo obra de arte tampoco era excesivo. Lise simplemente lo estaba apreciando, pero Carter era diferente. Como aventurero experimentado, Carter juró que nunca había visto algo tan extraño. De hecho, cuando Rode gritó su arma, Carter se quedó atónito. Aunque había visto la convocatoria de algunos magos, generalmente usaban un cristal como medio. También necesitan lanzar un hechizo de antemano y, después de eso, se invocarán algunos monstruos feos. Pero poder convocar armas. Realmente nunca vio una escena así. Aunque Carter no estaba seguro de qué era lo que Rode tenía en la mano, podía estar seguro de que esta clase de arma mágica no podía ser utilizada por personas normales. Alguien que sea elegible para usar este tipo de arma debe ser una persona noble o extraordinaria. Al ver las hermosas alas de la espada, Carter no pudo evitar fruncir el ceño. Ciertamente estaba seguro de que en este continente, los ángeles eran una raza muy noble. La mayoría de ellos eran prominentes o respaldaban a algunos grupos importantes. Al igual que la gobernante del reino de Moon, Lidia Papiel de Mila Frederica, que ascendió al trono hace 3 años, también era un ángel. A pesar de que el joven frente a él aún no había revelado su verdadera identidad, Carter podía estar seguro de que, basándose en esa arma, Rode y esos nobles debían tener algún tipo de conexión. Cuando estos pensamientos pasaron por la mente de Carter, él ya había llegado junto a los dos. ¿Estás bien? Estoy bien. La carita de Lise estaba algo pálida. No fue porque fuera una cobarde. Después de todo, era solo por la situación. Si Rode no la hiciera retroceder a tiempo, ya estaría muerta. El miedo a apenas escapar de la muerte definitivamente no era algo que una persona común pudiera entender. Después de determinar que Lise no estaba herida, Carter inmediatamente se volvió para mirar a Rode que estaba a su lado. Señor. Rode, ¿estás bien? Rode asintió con la cabeza, indicando que estaba bien. Aunque el lado izquierdo de su cuerpo todavía sentía algo de dolor, no afectó su lucha. Al contrario, más que él mismo, estaba más preocupado por otra cosa. ¿Qué van a hacer ustedes? Las serpientes del viento a su alrededor seguían aumentando.
Aunque la nave flotante había acelerado a su velocidad máxima, todavía no podían deshacerse de la mayoría de los ataques de la serpiente del viento. Su situación no había mejorado. Al contrario, empeoraba. Tenemos la intención de luchar hasta que salgamos de su territorio. Antes de eso, solo podemos seguir adelante. Si fuera en tierra, Carter podría tener otras formas. El problema ahora era que estaba en el aire. Además de esta idea, no tenía ninguna buena solución para resolver el problema actual. Después de hablar, el joven frente a él frunció el ceño. Demasiado tarde, señor Carter. Oh. Las serpientes del viento son absolutamente superiores en esta área. Incluso si acelera, todavía no tenemos forma de irnos a tiempo antes de que el barco flotante se derrumbe. ¿De verdad? Carter no fue estúpido. La razón por la que había tomado esa decisión fue porque no estaba familiarizado con esta área. Después de que Rode dejó de hablar, comprendió de inmediato la gravedad del asunto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aterriza inmediatamente. Rode casi no dudó en dar la respuesta. Luego extendió la mano y señaló a un lado. Luego corremos hacia ese lado. Carter miró hacia la dirección que Rode había señalado. Sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera estado completamente conmocionado. ¿Querías decir que deberíamos correr al bosque crepuscular? Si quieres deshacerte de las serpientes del viento, esta es nuestra única forma, y... Rode dijo hasta aquí y miró a su alrededor. Nuestro tiempo se está agotando. De hecho, la situación estaba empeorando. Las serpientes del viento no solo tenían dientes afilados, sino que su veneno corrosivo también era muy peligroso. Además, las serpientes del viento eran astutas. Una vez que sus ataques frontales fracasaran, cambiarían inmediatamente sus objetivos. Ahora, había muchas serpientes del viento rompiendo el vidrio y entrando en la cabaña. Frente a ese tipo de situación, todos simplemente no pudieron resistir. Aunque el estrecho espacio de la cabina limitaba su flexibilidad, su amenaza no se había reducido. Fue precisamente por esto que la situación actual de la cabaña era un desastre total. Incluso empezó a salir humo de la nave. La situación es realmente mala. Carter se dio la vuelta de inmediato. Mientras tanto, Rode sostuvo su espada y bloqueó el frente del espacio. Silbido. Una serpiente de viento voló desde la derecha, abriendo sus fauces para atacar a Rode. Pero cuando se precipitó, Rode simplemente dio un paso hacia la izquierda. Sostuvo su espada y la estrelló contra la barbilla de la serpiente del viento. El impacto envió a la serpiente del viento volando y, al mismo tiempo, también impidió que las otras serpientes del viento esparcieran el veneno. Entonces Rode se dio la vuelta rápidamente. Su mano plateada emitía una luz que bloqueaba con precisión el intento de ataque de otra serpiente del viento desde su espalda. Mientras perdía el equilibrio, empujó su espada hacia adelante y acabó por completo con la vida de esa pobre serpiente del viento. Pero los ataques de la serpiente del viento no se detuvieron allí. El olor a sangre los había estimulado. Cuando Rode estaba tratando de quitar el cuerpo de la serpiente del viento muerta de su espada, numerosas serpientes del viento corrieron hacia él. Llegaron ola tras ola. Parecía una nube verde desde la distancia, pero también parecía un monstruo desconocido que podría devorarlo en cualquier momento. Señor Rode. Después de dispersar el veneno de un mercenario, Liz se dio la vuelta y vio a Rode mientras inconscientemente lo llamaba. Una corriente ácida de líquido se esparció como lluvia, apuntando hacia Rode. Si lo golpeaban, significaría la muerte. Pero en este momento, Rode de repente retrocedió. El ácido no lo alcanzó, goteando sobre la cubierta. Creó un poco de humo y la corrosión crepitó por un pequeño agujero. Casi al mismo tiempo, un grupo de serpientes del viento corría hacia él. Tomando cualquier riesgo que tuvieran para destruir a este hombre peligroso frente a ellos. Si fuera cualquier otra persona común, tal vez se habrían congelado de miedo. Sin embargo, Rode estaba tranquilo. Sostuvo su espada en su mano derecha y empujó hacia adelante. Blade of Destruction, activar. Una luz blanca se precipitó repentinamente hacia el grupo de la serpiente del viento. Uno se convirtió en dos en cuatro. Los cortes eran como una navaja, se movían rápido y perforaban a cada una de las serpientes del viento. Un aire poderoso barrió la cubierta como si hubiera una mano gigante e invisible que los separara, desgarrando despiadadamente sus cuerpos. En unos segundos, la nube verde fue completamente destrozada por la luz deslumbrante, dejando solo trozos de carne y sangre. En ese momento, todos contuvieron la respiración.